tenemos con nosotros a Ramfi Domínguez Trujillo. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Gracias. De hecho, tenerte aquí en el panel, independientemente de lo que piense cada uno de tu proceso familiar, histórico y personal, es una prueba, es poner a prueba la democracia. Totalmente. A propósito del proyecto de libertad de expresión y el otro proyecto de Cholitín, el senador por Higüey, que tuvo que retirarlo, sobre el discurso de odio, porque es una prueba someter a prueba nuestro proyecto democrático, porque ahora mismo estábamos analizando una ley que prohibía que se hablara del trujillismo aquí. Exaltar la figura, como en Alemania de Adolf Hitler y así. Entonces yo pienso que se trata de construir, más que destruir, y por eso tú estás aquí. Lo habíamos planificado por la tragedia del Yesenia. Lamentablemente sí no se pudo dar. Pero ahora tú estás aquí y te vamos a tratar y abordar como si fueras un sujeto político más. Gracias. Dentro de este José. proceso. Y nada, bienvenido. ¿Y cómo está el proyecto de Esperanza Democrática? Bueno, yo estoy muy feliz, muy satisfecho, la verdad, porque la última encuesta Gallup nos colocó a nosotros en el 4º lugar de preferencia del electorado, un partido que tiene menos de 2 años de haber sido certificado por la Junta, lo cual entiendo yo demuestra no solo que la aceptación del pueblo a las propuestas nuestras, y yo quiero aclarar, porque yo entiendo que sí, que el trabajo que nosotros tenemos, y yo como el nieto del dictador, creo que el mayor reto que tengo y una de las Perdón, yo dice el nieto del dictador. es así, hay que reconocerlo. Hay que conocerlo. Lo reconoce. ¿No reconoces que tu abuelo fue un dictador? Pero sin lugar a duda, incluso, señores, un eje principal del proyecto de nosotros es desmontar algo que él hizo en el 1930, que fue centralizar el gobierno. Nosotros tenemos que descentralizar el gobierno justamente para democratizar el país. El presidente hoy tiene un poder omnímodo sobre los 3 poderes del Estado. Tenemos que desmontar eso, tenemos que crear un Estado democrático, y ese es el mayor reto, y la forma en que yo puedo resarcir, en la forma en que yo puedo aportar al enriquecimiento histórico, pero sobre todo lo que nos toca a nosotros, que es luchar por la democracia. Ramfi, mucha gente ha cuestionado mucho tu incursión en la política, muchos valorándola positivamente, otros no tan positiva, y tiene mucho que ver, no es un secreto para nadie, con que tú eres nieto de Rafael Leónidas Trujillo Molina, Correcto. que ha sido una figura muy controversial todo el tiempo. Te he escuchado en múltiples ocasiones hablando de tu historia familiar y de las cosas como tú las ves a partir del gobierno que él tuvo por 31 años. Correcto. ¿Cuáles cosas tú reconoces o tú puedes asumir que fueron incorrectas en ese gobierno? Bueno, yo creo que hoy, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que juzgar los gobiernos dentro del contexto histórico. Hoy nosotros no podemos hablar de dictadura y todos los vicios de la dictadura. O sea, lo que es la censura, que hoy estamos frente a una ley, como dijo José, que pretende censurar a los medios, y yo no voy con eso porque yo no creo en la censura. Pero mi pregunta es sobre el gobierno de tu abuelo. No, ¿Cuáles claro, cosas la censura a que los tú medios puedes de ver como comunicación, negativa? Porque las claro, positivas ya las conozco que las sí, has abordado. Absolutamente, pero la censura a los medios, el control absoluto de los 3 poderes del Estado. Que estaba en ese momento. Absolutamente. La persecución política, o sea, todos los vestigios propios de una dictadura. Fue una dictadura, los crímenes políticos, todas esas cosas que nosotros conocemos, que nosotros tenemos que erradicar hoy del ejercicio de gobierno, porque hay que tener una cosa clara, aún siguen los vestigios. Todo el mundo aquí quiere ser un Trujillo, aunque no lo digan, aunque no lo ostenten, pero todo el mundo quiere tener ese poder y llegar y hacer y deshacer. No, señores, nosotros tenemos el deber de democratizar el país. Ramfis, yo siempre me voy al contexto histórico. Fausto Camaño y Ludovino Fernández fueron 2 esbirros de la dictadura que encabezó tu abuelo, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero con el caso de Ludovino y de Fausto Camaño, se presentó una situación histórica y positiva para la República Dominicana. Apareció Francisco Alberto Camaño Deñó, apareció Rafael Tomás Fernández Domínguez, y reivindicaron esa historia y ese apellido. En tu caso particular, yo entiendo que por una condición histórica y de responsabilidad, tu deber sería la manera de buscar, de reivindicar lo que hizo tu abuelo en la República Dominicana.
¿Lo has pensado? Mira, realmente yo creo que, como dijo el padre de la historia griega, Heródoto, la historia levanta el polvo de la historia, o el tiempo levanta el polvo de la historia para colocarlo en su justo lugar. Ese no es mi trabajo. Lo que yo puedo sí es resarcir y reivindicar el apellido, porque es el mismo apellido que llevan mis hijas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Simplemente haciéndolo bien. Justamente haciéndolo bien, demostrando que no todos los Trujillos somos iguales, que yo soy un demócrata. Dentro de ese contexto, pudiéramos nosotros dividir aquí, porque yo creo, no creo que ustedes también, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno y viceversa. Claro. No hay nada tan bueno que no tenga algo malo. ¿Se pudiera dividir lo malo de lo bueno? Bueno, en los 30 años de Trujillo. Es que yo creo que lo que nosotros como ciudadanos dominicanos lo que tenemos que valorarlo el conjunto de elementos, lo bueno y lo malo, todo, porque por ejemplo, te voy a poner un caso que es difícil decir, pero Jaime Aristi Escudero estaba sentado donde tú estás ahí la semana pasada y dijo lo siguiente: lo que está pasando en Haití ahora es lo que pasaba aquí hasta la llegada de Trujillo. ¿No lo dijo? Sí, claro. Sí, ¿no lo dijo? Lo dijo. Y dijo, cuando hasta la llegada de Trujillo aquí había cabeza de grupo por todos lados. Gobiernos se levantaban donde quiera, en cualquier región del país. Trujillo llegó y unificó todo. Pero Bosch lo decía, lo explicó así. Sí, entonces, ¿tú crees, por ejemplo, que esa de la unificación, aunque fue a base de sangre y violencia, es como una etapa que tienen que vivir todos los pueblos? Él decía que lo que hace falta en Haití es un líder que pueda unificar. Esa pudiera ser un aspecto importante. O entonces, un aspecto negativo pudo haber sido la matanza del 37, que tú la citabas ahorita, o el hecho de la censura a los medios de comunicación, por ejemplo. Totalmente de se acuerdo. pudiera hacer esa clasificación de lo positivo y lo negativo, porque si lo hacen ustedes tiene más valor a que si lo hacemos nosotros. Claro, no, yo estoy de acuerdo con eso. Porque viniendo de ustedes, que ustedes digan, bueno, señores, lo que se puede reivindicar del trujillismo, mírenlo aquí. Claro. Porque Y sería lo un otro, acto de nosotros lo vamos a conciencia. enfrentar. Claro, y te voy a decir otra cosa, José, en torno a ese tema. Nosotros debemos de enarbolar un principio fundamental del régimen de Trujillo, en mi opinión, que fue el pago de la deuda externa. Porque eso pesa sobre nuestra soberanía. En 1949, perdón, 47, 19 de julio. Correcto. Entonces, señores, hoy nosotros hemos visto un gobierno que ha endeudado el país 40.000 millones de dólares. Eso pesa sobre nuestra soberanía. Aquí viene el gobierno norteamericano, hace lo que sea, nosotros tenemos que aceptar los aranceles, 10%, lo que le dé la gana. Es el gobierno más endeudado del mundo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, y la deuda la tiene China. Pero ellos, sí, pero ellos vienen aquí y qué ironía, ¿verdad? Que ellos se oponen a que China la deuda norteamericana la tiene China. Tiene China. Ranfi, tú no estás dispuesto, Ranfi, tú no estás dispuesto a renunciar a tu ciudadanía americana. Es que ya yo lo hice. ¿Lo hiciste? En el 2016, el 8 de junio del 2016, nosotros renunciamos, y se la puedo enseñar aquí, y nosotros lo vamos a estar presentando ante las autoridades. Entonces, ¿dónde estás viviendo? ¿Aquí en Estados Unidos? Yo tengo desde el 2003 viviendo aquí en República Dominicana. Eso es lo que le quieren vender a todo el mundo, de que yo no vivo aquí. Perdóname, Ranfi, pero si eso es así, dijiste que es un acto jurídico. Correcto. No, jurídico no. Es un acto protocolar con las autoridades norteamericanas. Pero implica un derecho jurídico. Claro. Perdón, un acto jurídico. Una pérdida por un lado y una empoderamiento por otro. Porque tú estás renunciando al lugar. Tú naciste en Estados Unidos. Correcto. Exacto. Y estudió allí y se formó allí. Entonces, tú estás renunciando a una situación que te da de derechos frente a esa nación. Es correcto. ¿Por qué, si eso se ha estado planteando de que tú no puedes ser candidato en este país, por qué tú no habías presentado ese documento? No, porque nosotros entendemos que desde siempre nosotros calificamos para ser candidatos. ¿Por qué no habías presentado ese documento? ¿Por qué tú calificas para ser Porque candidato? Nosotros tenemos derechos internacionales que nos asisten. Lo primero es que ningún ciudadano puede quedar en condición de apatridia. Eso lo dicen las leyes internacionales, pactos internacionales, a lo cual nosotros somos firmantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde siempre, desde el 2019 que nosotros lanzamos ¿Son dominicanos? Los dos, claro. Exacto, entonces tú no quedas en condición de apatridia. Claro. No, pero es que los dos padres míos fueron expulsados del país de manera irregular. La expulsión de ellos no implica, no te quita derecho a ti. Claro, porque yo no nací en la República Dominicana justamente por ese destierro. Pero dice nuestra Constitución que los hijos de dominicanos son dominicanos si así lo deciden. Absolutamente, pero eso justamente ha sido la controversia, porque yo tengo pasaporte dominicano desde los 4 años de edad. Desde los 4 años de edad. Dice la Constitución que quien tenga
la nacionalidad norteamericana o de otro país, no tiene puede. que renunciar por lo Claro. menos 10 años antes. Pero la realidad es que esa O sea, que condición tú de estás a un destierro... año, tú estás a un año ya de... Claro, para el 2028 yo estoy libre. Libre. Ahora, lo que yo digo es que para nosotros, a mí me forzaron a adquirir la nacionalidad norteamericana. ¿Cómo Yo no que la te solicité. forzaron? ¿Tú naciste allá? Cuando Claro, Eso es lo que él pero explica. porque nos expulsaron. No, mis padres hubiesen querido que yo naciera aquí. A mí me forzaron a nacer en los Estados Unidos cuando yo hubiese querido nacer aquí. Entonces, hay leyes y derechos que me asisten para ser candidato desde el primer momento. Sin embargo, yo sabía que me la iban a poner en China y desde el Pero momento... no ponértela en China, Claro. Es aplicarte la ley. Bueno, Pero él dice cumplir que- la ley y él la dice que constitución. su caso era interpretable. jurídicamente, Correcto. porque No, y era había una apelable. causa Era de apelable. fuerza Ramfi, mayor. pero Pero esa explícame- causa pero- no lo despojaba de Pero, su Franfi, derecho. perdón, explícame esa condición. Franfi, Dame un segundito. Nunca Nunca hubo un orden Segundito. jurídico que lo despojara. Pero de su explícame esa derecho. condición, porque yo estoy viendo como, aunque no soy un especialista en estos temas constitucionales, pero en tu caso, en su caso es diferente a un caso de nacionalizado. O sea, Juan, Pedro, Pablo, que se nacionalizó norteamericano Exacto. y tiene esa condición, pero entonces renunció a ella porque se nacionalizó. Entonces, en el caso suyo, aunque renuncie los derechos, aunque tú renuncies, no renuncia porque son derechos que te No te deja de conllevan. ser norteamericano. Tú no dejas de ser norteamericano, usted, perdone, no deja de ser norteamericano aunque renuncia a una condición para una aspiración. Claro, pero la Constitución dice que uno tiene que renunciar La de aquí. Sí, la O- de aquí. eso Claro. eso quiere decir que teóricamente renuncia, pero no, porque tú no puedes renunciar a una condición natural. Yo siempre he Al- dicho al- eso. al Y derecho- ese ha al sido derecho uno de de- los Sí, argumentos. sí, tienes Sin razón. embargo, Sí. la Constitución lo que te pide es una renuncia expresa, es decir, tú decir, yo Una no quiero declaratoria. ser Que tú Ok. elijas. Una norteamericano, declaración. que yo elija. Que tú Una Pero elijas. formalidad, nació, una no deja de for- serlo una como formalidad. quiera. Nació, no deja de Ramfi. serlo. Allá, por la constitución de allá, no, No deja de por serlo. el derecho de suelo. Sí. Eso es así. Ramfi. Pero ahí vendría la discusión de si aunque tú lo digas de boca en un documento, No vale, no es válido porque no se renuncia. Lo que pasa es que es válido aquí, quizás no allá. Correctamente. No, es un tema legal. La Perdón. Constitución eso es lo que exige, pero lo importante es que ya nosotros cumplimos. Para el año que viene nosotros vamos a presentar la documentación y para el 2028, si Dios lo permite, seremos candidatos. Ramfi, en ese mismo sentido y escuchando todo lo que tú has conversado, me surge la pregunta, ¿te ha pesado tener el apellido Trujillo? Mira, yo soy una persona de mucha fe. Yo soy una persona muy centrada, una persona que ora en la mañana, que ora en la noche. Y yo entiendo que Dios le pone a uno lo que Él quiere poner, ¿no? Entonces a mí no me pesa ninguno de los apellidos porque vamos a hablar claramente. Me refiero en el plano, por ejemplo, político, que mucha gente te cuestiona. O si le ha beneficiado, a partir- porque a lo mejor le ha beneficiado. Sí, pero mi Claro, pregunta, eso te iba a decir. Mi pregunta es si le ha pesado, porque no es un secreto para nadie que hay mucho prejuicio, mucha creencia, mucha experiencia y muchas situaciones que involucran sobre todo a tu abuelo y que hasta cierto punto, para ponerlo positivamente, porque mi intención no es abordarte de manera No, negativa. no, para nada. Por ejemplo, una persona que es cantante, famoso, tiene un hijo y ese hijo la gente lo ve con, ay, mira, tú eres hijo de tal cantante. En tu caso. Igualito. Sí, ser Y espera nieto. que cantan igual y todo. Exactamente. Ser nieto de Trujillo, ¿no te ha pesado, no te ha cerrado puertas, no te ha llevado a que personas incluso te aborden de manera violenta o te Claro, descalifiquen? yo he vivido de todo en Por este ejemplo, proceso. ¿hay alguna historia que Ay, nos puedas bueno, contar? por ejemplo, un periodista que no me voy a reservar el nombre, pero en un momento dado yo me presenté, lo saludé y me arrebató la mano, me quitó la arrebató la mano mano. completamente. Y me dijo, ¿cómo fue que tú dijiste? Y yo le repetí mi apellido y él me dijo, ese apellido aquí, tal y tal cosa. Nos sentamos a hablar y llegamos a ser muy buenos amigos. De modo que son cosas así. Tuve en una reunión política allá en Nueva York un dirigente que vino, que se paró y me atacó y me dijo que su familia, que había sido, que no. Y yo soy una persona muy democrática. Y lo fueron a sacar y le dije, no, deja que se exprese. Pero cuando se habló hace par de meses de las filtraciones sobre el tema del asesinato de Kennedy, en los documentos desclasificados se abordó la época de Trujillo, Totalmente. el final de la dictadura. Entonces yo vi que tú estabas defendiendo alguna información que estaba en esos documentos clasificados que indicaba que Trujillo no había ordenado la muerte de la Mirabal. Yo siempre lo he pensado así. Es que en nada le Pero aportaba a entonces, Trujillo. ¿es que tú crees que un régimen como el de tu abuelo, que lo controlaba todo, porque tenía un control riguroso del Estado totalmente, Total, de 0 a 100, absoluto. era una dictadura férrea, que tenía control de todos los Y procesos? testigos dicen lo contrario, de que Entonces, sí no, lo ordenó. ¿Tú crees que a Trujillo se le podía desestabilizar su gobierno con un
multicrimen así sin que él supiera. Es que la realidad es que al final de cuentas la disidencia llegó a tener un poder tal que lo lograron matar, o se le hicieron una emboscada y lo mataron, presan todo el control que tenía, las informaciones de inteligencia, absolutamente, pero es que ahí hay pruebas fehacientes y nosotros estamos abogando ahora con el gobierno norteamericano para que desclasifiquen todos los documentos que faltan, porque pero ahí aquí tenemos un miembro de nuestro panel, lástima que no haya venido en el día de hoy, que se llama Fafa Taveras, que fue cercano o asistente de una de las hermanas Mirabal, y él ha dicho 1000 veces aquí en este programa que sí, que fue una ejecución y fue una orden de Trujillo. ¿Está vivo? Sí, y viene aquí todos los días. Pero yo conozco a Fafa. Qué raro que no vino hoy. Pero yo le voy a decir una cosa. Pero yo le voy a decir una cosa. Fafa no vino. Un tema de salud. No. Fafa no vino. Pero eso no se está analizando ahora. No, bueno, yo voy a decir después. No, pero yo le voy a decir una cosa. Don Fafa era miembro del movimiento 14 de junio. Sí. Pero hay otra del movimiento 14 de junio que se llama Miriam Morales, catorcista, Ferra, que estuvo preso. Miriam Morales, que fue al Listín Diario y concedió una entrevista donde ella dice que fue la última que vio a las hermanas Mirabal y señala que... Fafa era asistente. Sí. Pero de la hermana Mirabal, pero de la hermana Mirabal, no de Trujillo. Sí, de las hermanas Mirabal, no de Trujillo. Ahora, ¿qué dice doña Miriam? Que ella fue la última porque las hermanas Mirabal allá en Puerto Plata, la casa donde ellas salían antes de matarla, ella vivía al lado de ahí y quien la venía persiguiendo era Antonio Iber Barrera. Lo dice Miriam Morales, catorcista. ¿Y usted no cree que defender esa posición de que Trujillo no mató a las hermanas Mirabal, lejos de reivindicar el apellido como usted dice que lo está haciendo de manera correcta, más bien le retrotrae al trujillismo? No, porque la realidad es que esas 3 mujeres son heroínas. El hecho de que la haya mandado a matar Trujillo o los disidentes no le quita el carácter de ser heroína. Aparte de que esa señora diga que vio a Inver Barrera, porque entonces aquí se nos cae otro santo, partiendo de que eso sea verdad. No, pero eso nunca ha sido un santo. Pero está bien, pero no me salió del alma. Ok. ¿Quién entonces fue Inver Barrera? Además de ese testimonio, ustedes tienen otros argumentos que prueben que fue Inver Barrera o un grupo disidente de la dictadura y no la dictadura que mató a las Mirabal. Mira, lo primero es que hay que ver el comunicado del 2 de noviembre del 1960, 23 días antes, un documento que se va a desclasificar ahora, donde Plato Cox, el agente de la CIA, se comunica con Luis Amián Mateo y Antonio Inver Barrera y le dice que el gobierno norteamericano no se podrá involucrar en ningún movimiento adverso al régimen hasta bien no producirse un acontecimiento desestabilizador. Eso lo dice el documento. Después de eso, el 23 de diciembre se produce otro documento de Plato Cox, que fue agente de la CIA aquí en República Dominicana, donde aprueban la suplantación de Trujillo con Pupo Román Fernández luego de su desaparición. Ahí lo dicen los documentos de la CIA. Igualmente está el testimonio de la niña Benita Sepúlveda, que era quien le manejaba la casa de Trujillo ya en San Cristóbal, que dice que el día que mataron a las hermanas Mirabal, él se fue para allá y que no comió y que no sé, y eso lo tengo yo grabado. ¿No sería remordimiento? No, porque al final de cuentas ese era su resquicio privado, la casa en San Cristóbal, todo el mundo sabe. Sí. Ahora, ¿qué dice ella? Que fue al final de la tarde, dice, jefe, usted tiene que comer. Y dice ella en una grabación que yo tengo... Eso es lo que él dice, que si no comió por el remordimiento no dejó comer. No, porque él la respuesta que le dio fue, niña, ¿qué vaina me han echado? Que eso se ajusta a muchos testimonios que tenemos nosotros y ahí está el transcrito del juicio también, donde sale señalado el sombrero que apareció en el lugar de los hechos, que dice AI en las iniciales, y esa transcripción del juicio lo tengo yo, aquí no aparece en las cortes, la hicieron desaparecer, que me la entregó a mí. ¿Qué significa AI? AI, Antonio Inver. Coño, pero entonces la iba a matar y se iba a poner el sombrero. Parece que se le quedó ahí. Qué barbaridad. Pero vuelvo y le digo, señores, al final de cuentas, yo entiendo que es un capítulo que se debe investigar. Yo estoy arrojando luz en datos que nosotros tenemos como prueba fehaciente. Yo no estoy diciendo, en definitiva, esto fue así, esto fue asado, pero es un proceso investigativo. Y los 37.000 haitianos que asesinó Trujillo. No, 18.000. De acuerdo a Euclides. Varias fuentes. Perdón, varias fuentes dicen... De acuerdo a Euclides. Pero vamos a ver. Varias fuentes hablan de 37.000 haitianos. Lo que pagó el cheque que pagó Trujillo. Bueno, pues yo estoy hablando de fuentes. Ya ustedes lo contradicen. Vamos arriba. Pudo haber sido uno y era mucho. Las 37.000 muertes que fueron causadas a haitianos en el 1937, la frontera entera 37. Eso también fue un acto
que se le podría atribuir a Inbel Barrera o a otro miembro del gobierno. No, pero que eso jamás ha estado en cuestión. Esa fue una orden que le dio Trujillo, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuáles son? Hay que vivir la realidad de ese momento histórico de la República Dominicana. No diga eso, porque ahora estamos iguales. Eso es decir, es justificar que no, señores. Eran otros momentos, primero. Y segundo, hoy estamos hablando otra realidad histórica que vivimos en la República Dominicana. Ahora, es un capítulo que nosotros debemos investigar, señores. ¿A dónde están las fosas comunes de 37,000 muertos haitianos? Eso es imposible. No había las autoridades haitianas, comunes, la arquidiócesis de Haití, habla de 3,000 muertos. No estoy justificando. 3,000 es poco. 3,000 dice Euclides Gutiérrez. Que yo no estoy justificando. No, pero eso es lo que dice el reporte de la arquidiócesis. El reporte de la CIA también de Estados Unidos habla entre 3,000 y 5,000. Sí. No estamos defendiendo una sola muerte, es lamentable, pero hay que poner sus cosas en su realidad histórica. Aunque parece lo contrario. Jonathan. Ramfi, su partido participó de las pasadas elecciones y usted bien explica que en las encuestas lo colocaban en una 4ª posición. Y en los resultados también fue así. Pero este desempeño lo obtuvo con la candidatura del cobrador, Roque Espaillat. Entonces, ese es el tamaño real del partido, del cobrador. ¿Y cuáles son los temas pendientes que ustedes tienen con el cobrador? Porque había, según él explicó, un acuerdo de retribución de fondos por parte de los gastos de la campaña. No, Chelito. Y entonces usted vuelve a la campaña que viene ahora en el 2028 y queremos saber cuál es la situación real del partido y el tamaño del partido, además del dinero que está pendiente según el cobrador. El cobrador quiere su cuarto porque es un cobrador. Realmente nosotros lo que hicimos fue un acuerdo, una alianza para ese proceso electoral, el cual él no exigió un dinero, pero nunca cumplió con los términos del pacto para ser correcto en lo que nosotros estamos diciendo y preciso. Varias cosas, no recuerdo ahora porque para mí ese término es un capítulo cerrado, pero yo sé que tenía que invertir dinero en campaña. Una negociación de esa magnitud, uno se recuerda. No, es que fueron términos sencillos en la política. Él exigía que si él sacaba un porcentaje, que se le tenía que dar una participación. ¿Ustedes recibieron? Nosotros estamos, claro, recibiendo. Okay. No dieron nada. Pero es que, vuelvo y le digo, que nosotros tenemos un contrato, un pacto que exigía que él cumpliera. Claro, que escrito, que eso andaba rodando por ahí, no recuerdo la condición. Con el 1% él tenía que invertir 700,000. ¿Cuántos dólares? 750,000 y con el 4%, el 5% serían 4 millones o 3 millones. Ramfi, pero ese dinero que se le iba a entregar era para él costear los gastos de la campaña o como un pago personal para él. Yo le dije que como la Junta, nosotros no íbamos a entrar en violar lo que es la ley 3318, que tendría que ser gastos de campaña que se le iban a remunerar, que se le iban a resarcir. Pero él no no gastó nada en campaña, pero vuelvo y le digo, lo que nosotros vemos hoy no gastó nada en campaña, pero tenía vallas en los palos. No. Pero tú no sabes si eran gratis. Señores, muchas de esas se las daban, se las aportaban y demás, pero la realidad es que para nosotros es un capítulo cerrado y un capítulo que nosotros, la verdad que nos avergonzamos por todo lo que salió al final y entendemos incluso que la encuesta Gallup para nosotros demuestra el tamaño del partido y la aprobación del partido porque fue hoy. Nosotros logramos universalmente en la Junta Central Electoral la posición número 7, pero la encuesta dice que el partido hoy, a partir de febrero... Pero Roque Espaillat es de los hombres más honestos de este país. Porque él no miente. Él se llama el cobrador y por eso te estaba cobrando. Bueno. Por eso es un tipo correcto. Pero una cosa, Ramfi. Entonces, ¿en qué número quedaron finalmente y cuánto es que ustedes reciben de la Junta? Mira, nosotros quedamos en 7º lugar en el universo, quedamos dentro de los 7 partidos que logró el 1% o más, y no recuerdo cuánto es que nosotros recibimos porque incluso lo que nosotros recibimos de la Junta no cubre ni una 10ª parte de los gastos del partido, porque nosotros tenemos la particularidad de que somos prácticamente un partido mayoritario con cerca de 1 millón de personas ya inscritos en el partido y con locales, con locales por toda la demarcación. Sin hablar de Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe, por todos lados tenemos oficinas. O sea, que tú no necesitas el tema de la ley de la sentencia del constitucional de la candidatura independiente. No, para nada. Nosotros, bueno, es que nosotros entregamos el partido con 500,000 personas. Ya, cuando nosotros en el 2020 entregamos un padrón de 500,000 personas aquí en el territorio nacional.
Ramfi, si tú ganas las elecciones del 2028, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas? Lo primero, un proceso de repatriación masiva de todos los nacionales ilegales aquí en la República Dominicana. Eso es fundamental. Está prohibido por ley. Jonathan, deja que él me responda. No, eso es fundamental. Nosotros tenemos que limpiar este país y entonces los que necesiten visa de trabajo se lo vamos a dar, todo eso. Sin lugar a dudas, tenemos una carga completamente nociva para la República Dominicana, una migración que nos cuesta $2.000 millones, que era la carga que estamos buscando imponérsela al pueblo con la reforma fiscal que querían promulgar. $2.000 millones, que es lo que nos cuesta, $900 millones en salud, $500 millones en educación, $300 millones en alimentación y demás. Eso es lo que representa la carga al Estado de la migración desenfrenada de Haití para la República Dominicana. Pero eso no ensucia el Estado. La segunda medida. Eso no ensucia un Estado. Una Bueno, migración señores, deportada. yo le voy a invitar a que visiten los puntos donde hay haitianos para ver si no ensucia o no ensucia el Estado. Váyanse a todo el medio arriba, a todo el medio abajo, allá en Montecristi, Cupé, toda esa zona de allá fronteriza, para que ustedes vean. Váyanse a Bánica para que ustedes vean. Váyanse a los diferentes puntos. Váyanse allá a la descubierta. Hay que vivir propiamente, hay que ver lo que es la carretera de Hondo Valle a Jimaní, por ahí que pasa por Pino del Edén. Váyanse a ver la limpieza que hay por allá, producto de esa migración. Sería igual que Señores, entonces ¿cuáles hay serían que las sacar. otras dos? Eso es lo número uno. Número dos. La limpieza sería entonces igual que en el 37. Señores, pero no me ponga palabras en la boca. Está peleón el hombre, Yo pero estoy yo lo dejo. preguntando, no estoy afirmando. Yo lo dejo porque me gusta. Bueno, vamos aquí. Pero responde, sería como el 37. Son 3, solo has dicho una, Bueno, faltan 2 las medidas. otras 2 serían realmente empezar un proceso de renegociar la deuda externa de la República Dominicana, que hoy representa un 26% del presupuesto nacional, para empezar a invertir en el campo nacional. Representan $5.000 millones, para así empezar a trabajar en función de rebajar la deuda externa de la República Dominicana. Eso es lo segundo que nosotros tenemos que hacer. Número 3, tenemos que resolver la crisis que estamos viviendo con la criminalidad aquí en la República Dominicana. Hace falta un régimen de consecuencias donde nosotros podamos transitar las calles y garantizarle a todos los ciudadanos poder vivir bien en este país. Bueno, vengo yo. Usted sabía, pero permítame, ¿usted sabía que la primera medida que usted dijo está prohibida por el Pacto de San José y por la misma ley de migración? Hay muchos pactos internacionales que nosotros vamos a tener que tomarlo en cuenta al momento de realizar las necesidades del gobierno. ¿Usted va a comenzar entonces su función, su mandato, El violando la ley? No, violando la ley no, porque un pacto no es una ley, un pacto es un acuerdo que uno firma con un instituto, una organización, un país. No, él dice que eso tiene orden constitucional. Claro, hay que revisar. Su primera acción es violar la ley. No, señores, nosotros, el primer orden es respetar el derecho de los dominicanos de nosotros tener una soberanía como la que nuestros patricios lucharon para obtener. Bien, Eso Ramfi, es lo más importante. Muy bien. Fafa no está aquí, pero yo estoy aquí. Y para mí Trujillo fue un sanguinario, un déspota, un sátrapa y un asesino sin piedad. Pero bien, hablando de asesinos sin piedad, hay que hablar de Joaquín Balaguer Ricardo. ¿Por qué? A propósito, hace poco puso a circular un libro, Pablo Gómez Borbón, Yo Balaguer. Y a propósito, él escribió hace unos 2 o 3 años una obra magnífica, una novela magnífica, Asesinato en Bruselas, donde él explica el asesinato del Moreno, Maximiliano Gómez y de Miriam Pinedo, y corrobora lo que todos pensamos, que Manolo Plata jugó un rol preponderante para el asesinato de Miriam Pinedo. Puso todo en su justo lugar. Ahora bien, la familia Trujillo se fue del país. Balaguer estuvo con Trujillo 31 años, impoluto, sin un sí ni un no. Tuvo Balaguer respeto, solidaridad, acercamiento con la familia Trujillo en los primeros 12 años y en los posteriores 10 años, porque Balaguer fundamentó su carrera debajo de la sombra de Trujillo. ¿Fue Balaguer solidario con los Trujillo? Mire, yo creo que hay que, vuelvo y repito, juzgar a cada uno dentro del contexto histórico. Balaguer tuvo una situación muy difícil al llegar al país. ¿Por qué? Porque tenía muchos trujillistas en el país que querían a Trujillo, que querían a Ramfi, que etcétera. Muchos intereses. Tenía los norteamericanos que no querían, que querían una ola parecida a lo que tenían en Cuba, porque estamos claros que eso fue un cambio de mentalidad de los gringos, que lejos de apoyar a Batista, dijeron, no, ahora soltamos a Batista y vamos con Fidel Castro. Entonces, ahí había una amalgama de ideas en ese momento, de corrientes y de intereses, y él se tuvo que manejar. No estoy diciendo que lo hizo bien o lo hizo mal, sino que se tuvo que manejar. Él sabía que los Trujillos o los trujillistas
realmente él enarbolaba el No, pero yo me trujillismo. refiero a la familia Trujillo. No, a por eso ti, digo. a Angelita, Mira, a Ramfi, yo hago todo esto a como Radamés antesala Trujillo. Balaguer, para decirle Balaguer, que, sí. que de los 3 viajes que yo hice a la República Dominicana ¿En qué hasta año? cumplir los 30 ¿En qué años? En el 75 con mi madre, Sí. en el 86 con una hermana mía. Cuando que fue pero y en el después- gobierno de Balaguer. En el gobierno de Nunca en el Balaguer. gobierno del PRD. No, en el gobierno del doctor ¿Él lo recibía a Balaguer. usted? ¿Él lo recibía? En esos 2 viajes él recibió a mi mamá en el primer viaje, en el segundo no, nos resguardaba muy bien, nos mandaba militares siempre. En el tercer viaje, que fue en el 1992, yo tenía 22 años, ya. y me fui a reunir con él a petición de mis padres, Ok. por un tema que queríamos tratar. reuniste con él? Me reuní con él en el ¿Tú palacio. recuerdas lo que trataron ahí? Realmente fue increíble esa reunión, tengo que decirlo, porque fui al Palacio Nacional. Yo, en ese entonces había 2 paredes atrás donde se paraba todo el mundo detrás de ahí y venía alguien y te llamaba, yo me paro ahí atrás. Cuando sale el general José María Pérez Bello, dice, "¿Y Ramfi, ¿a dónde está?" Y yo salgo por ahí y me dice, no, venga, y me sienta en una salita que estaba ahí. De repente se me sienta una dama al lado, muy elegante ella, ya una señora mayor. Cuando viene el general y me dice, pase, Ramfi, yo le digo, no, la dama primero, por favor. Y él me dice, no, pero me dice, tú no conoces, tú no sabes quién es. Y digo, no, realmente no. Dice, ese es doña Minerva Bernardino. La embajadora de Trujillo. Así Ante la mismito ONU. No ante la- solo, sí, no sí, solo sí. embajadora. La primera ¿Quién decana de su- las Naciones quien Unidas. sugirió que los derechos humanos no eran del hombre, sino humanos para incluir. Claro. Eso es así. Sí, pero era, La primera decana. pero era una mujer del entorno de Trujillo. Sí, sin lugar a duda. Y Sin entonces lugar a dudas. ahí pasé yo a ver al presidente. Él no veía en ese momento, era evidente. Se agarró del escritorio para saludarme, lo saludé, hablamos un largo rato, me mencionó todos mis hermanos uno por uno, nombre y apellido, y hablamos del país. Después me dijo que quería saludar a mi madre. Fue y un me encuentro invitó- en familia. En familia se pudiera decir, muy el intercambio, pero después de muchos años, porque realmente nosotros no teníamos ese contacto diario, y al otro día me invitó a su casa. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero te voy a dejar una pregunta en el aire. Ángelo Vázquez, de la Antigua Orden, ¿tú sientes que es una competencia del Partido Esperanza Democrática? Me lo responde cuando volvamos. Estamos conversando en esta tarde con Ramfi Trujillo, nieto de Rafael Leonidas Trujillo, y dejamos una pregunta antes de la pausa, ¿no? Ángelo Vázquez y la Antigua Orden, es que me resulta tan difícil pronunciar el nombre de la Antigua Orden, es que todo lo antiguo para mí va. ¿Es una amenaza para el proyecto de Ramfi Trujillo o tú crees que es una otra fuerza que está empujando en la misma dirección? ¿Cómo tú lo veis frente a la marcha del Hoyo de Friusa? ¿Participaste o no? ¿Se mantuvieron alejados ustedes? Mira, nosotros, lo primero es que hay que decir que la Antigua Orden es un movimiento, un movimiento activista, son activistas todos. Deben cambiarle ¿no? el nombre a eso. No, ¿Por qué se no. llama Antigua Orden? Vamos a sugerirle que le pongan nueva Vamos a orden. invitarlo nueva a él. Nueva la orden. nueva orden. Nueva la orden, nueva porque lo orden. de antiguo está fuerte. Sí, pero no, ellos realmente no tienen estructura política. Señores, eso de la candidatura independiente hay que verlo realmente, porque incursionar en la política no es fácil y tener un partido político no es fácil y crear la infraestructura y el andamiaje para un proyecto político no es fácil. Ellos están todavía en ese tema del activismo. No creo que representen una amenaza para el proyecto político, ni nuestro ni cualquier otro que pueda surgir, pero nosotros hemos sido predominantes en el tema de la defensa ¿Tú de la has tenido frontera. acceso a encuestas recientes? No, la última encuesta es a Gallup Gallup. solamente. Sí. ¿Alguno de ustedes aquí ha medido la percepción de los dominicanos sobre los haitianos después de la crisis de Jovenel Moïse De la del muerte. 2021 para acá? ¿Ha aumentado en la percepción del dominicano la posición de movimiento como el tuyo o movimiento como la Antigua Orden? Sin lugar a duda que eso sí viene en ascenso, un apoyo a una defensa férrea del tema fronterizo, porque estamos perdiendo la soberanía y así lo indican las encuestas, que esa es la percepción del dominicano, que es un tema a tratar. Incluso lo vemos con el accionar del presidente, que cada vez que le están bajando la encuesta sale con un tema de la frontera. ¿Tú crees 15 que él lo puntos. hace porque, Sin lugar porque a eso duda. le aumenta la popularidad? Sin lugar a No, duda. pero en las Él- últimas él- encuestas de reconocimiento, el tema de la problemática de los dominicanos, cuáles son las cosas que más le preocupan. Inclusive el tema haitiano pasó por encima del desempleo. Correcto. En la colocación de la valoración. ¿En cuál tú la viste? En la encuesta de Mariano. No, ¿En no, cuál? de de relevancia aquí, para que no me, Bueno, se me ¿y escapa tú el no nombre crees ahora. que el triunfo de Trump también ha elevado ese sentimiento? No, yo creo que el Casemiro. triunfo de Sí. Trump le ha dado una especie de bravuconería a los dominicanos
nacionalistas, por así decirlo, porque ven que el presidente Trump en Estados Unidos está deportando a mucha gente de una forma inmisericordia prácticamente. Fuerte. Entonces, hasta los camioneros, todos los camioneros son trumpistas. Sí. Tú no puedes ser camionero sin ser republicano. No, y ahora y hasta los camioneros que votaron por él ahora di que tienen que hablar inglés perfectamente. Y escribirlo, hablar y escribirlo. Están haciendo después que votaron por él. en las estaciones de P se están poniendo, También. parece que imponiendo un examen, un asunto a todos los camioneros. Está muy fuerte el asunto. No, pero ellos mismos dicen que sí, que los malos son ellos por no saber inglés. Los mismos camioneros. Pero tengo que decir que cuando menos yo acepto con mayor beneplácito la postura de Trump que la postura de los demócratas anteriores a Trump en torno al tema migratorio, porque los demócratas aquí estaban mandando dinero con la USAID, estaban una política realmente de fronteras abiertas que nos hizo mucho daño. Y yo creo que el desenfreno... ¿Le hizo mucho daño a ellos o a nosotros, a la los República dominicanos? Dominicana? Claro. ¿Y cómo? ¿Tú crees que USAID Pero tuvo ustedes saben, participación? pero claro, señores, Porque le mandamos a Estados Unidos haitianos miles por la vuelta. entraron a la República Dominicana, Y son muy producto justamente de la política globalista del Partido Demócrata en Y no Estados sería lo Unidos. contrario, que al abrir la puerta a los haitianos allá estaban yéndose por Centroamérica Sí, para entrar a porque Estados los Unidos. haitianos Y menos los República haitianos vienen Dominicana. para acá, Al no revés. pueden ir para allá. No, lamento decirle Estaban que los la tigres yéndose por la salida de vuelta. Haití ha sido tanto por la vuelta de México como aquí a República Dominicana, para que estemos claros. La política migratoria de los demócratas era abran la frontera, no importa, y lo utilizaron como chantaje con los gobiernos dominicanos. Eso hay que reconocerlo porque fue así. ¿Qué tú esperas de la reunión de los presidentes con el presidente, los expresidentes con el presidente actual el próximo miércoles? Bueno, ¿qué fue que dijo Hipólito? Que cuatro lebreles creo que fue que dijo, hablando pendejadas. Esa fue la expresión que él utilizó. Pero dijo Y- que va a llevar, dijo hoy, que va a llevar un plan de regularización a la Ojalá, reunión. señores, ojalá, porque nosotros tenemos una necesidad de hacerlo. No espero mucho, porque realmente entiendo que tiene que haber sido una reunión abierta, incluyendo diferentes sectores de la sociedad. Y ahí viene algo que nosotros estaremos anunciando el mismo miércoles también, en asociación con dos grupos más, la Fundación Justicia y Transparencia, Colegio Dominicano de Abogados, una cumbre que nosotros estaremos encabezando, Cumbre Nacional por la Dominicanidad. O sea, tú estás promoviendo una cumbre entre los sectores que están en contra de la presencia haitiana en el país. Para organizarlo. Es que yo creo que los sectores que estén a favor y en contra, nosotros tenemos que buscar un consenso, porque la realidad es que muchos grupos empresarios se valen de la mano de obra haitiana, muchas personas aquí que necesitan obligatoriamente esa mano de obra. Entonces nosotros tenemos que buscar una respuesta a la soberanía, el tema de la soberanía, pero haciendo obviamente hincapié en que ¿Tú todos estás de los acuerdo con un dominicanos, plan de regularización? sin lugar a duda. ¿Y cuáles Pero- serían los pilares de ese plan? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer Porque hay mucha gente aquí que ha llegado a un punto opone de a la tampoco quieren plan, que no quieren plan de regularización. No, de señores. hecho, el gobierno los otros días... Graime lo quiere. Oye, esto. No, Graime, no. Graime lo quiere. Eddie Olivar, el ministro de Trabajo, dice, tenemos, lo mismo que tú estás diciendo, Tenemos un plan. estamos trabajando mano de en un plan obra. porque él es ministro de Trabajo y sabe lo que está... Pero entonces Homero Figueroa, el vocero del gobierno, dijo, no, el gobierno no ha hablado de regulación. No, pero señores, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Aquí hay un código de trabajo aprobado que establece un régimen en su artículo 139 que dice una regla de Pareto, una regla de 80-20. Pareto, 80-20. 80-20. Ahora, el 95% Claro, sin el de sentido las de Pareto. empresas aquí incumple con eso. Y ahora viene el gobierno, que quiero hacerme eco de eso, en la propuesta modificación al Código Laboral, en su artículo 139, quieren cambiarlo, modificarlo, donde dice que un técnico es un experto científico, le quieren quitar la palabra científico. Eso masificaría y le restaría la autoridad al gobierno para censurar. Es que los técnicos para- no son científicos en ninguna parte del mundo. Es un nivel de formación que está por debajo del científico. Pero Ya, al ya quitarle barrera- esa palabra, no, que es además, un limitante. Esa barrera se va diluyendo por el tema del No empoderamiento es que siempre tecnológico. técnico nunca ha estado a nivel científico. Pero un técnico. No, lo que te quiero decir, hermano, que los premios Nobel de Física y Química este año son tecnólogos. Sí. Los Lo dos. que pasa es que en las definiciones- Los dos, ¿oíste? Pero es Los que hace dos. sí, tú puedes hacer lo que quieras, pero Los dos ciencia. se hacen de las Son descripciones- tecnólogos. Señores, las descripciones de puestos de trabajo,
Decir a alguien técnico científico es alguien que es especialista. Es especialista, correctamente. Mientras que un experto es un constructor, es un experto, el que corta caño es un experto, un electricista es un experto, un guachimán es un experto. Un experto Entonces no podemos quitar. El que pega habló. Claro, Ok. entonces, El que se, Claro. el que se especializa en una actividad. entonces no podemos permitir esa modificación. Yo entiendo que el plan de regularización tiene que empezar por ahí, hacer cumplir el 80-20. Bueno, quiero destacar, si no lo hago, soy mediocre. Y donde existe el talento, no reina la mediocridad. Me considero que tengo talento. Destacar la presencia de Ángel Puello. De sobra. El oráculo, el saludo pitonizo. para Ángel Sí, Puello. el oráculo y el Cómo no, pitonizo de que Rafi está Domínguez Trujillo. acompañando a No es el que Rafi. no es el que está promoviendo el modelo de vida de la juventud hasta los 200 años, el estadounidense. No, Raymond Kurzweil. Sí. Ah, yo Ah, creo sí, que era sí, el sí, Puello. se parece a Ángel Puello. El de En la esa dieta fisionomía. Kurzweil. Ese fue el que empezó Bueno, Venmo, ¿no fue? yo O quiero- una empresa de esa. Sí, o sí. PayPal. Sí, yo algo de quiero decir que en un momento de mi reciente historia como comunicador, enfrenté hasta de una manera despiadada a Ramfis. Tenía razones históricas, familiares, pero también recuerdo que el doctor Secundino Palacio, en paz descanse Willy Rodríguez, lo estaban entrevistando a Ramfis. Voy para allá. Y Willy dijo, no, esto es la Z. Resulta que a raíz de ahí, en Color Visión, Ángel continuó una entrevista con nosotros y llegamos a conocernos bien, o por lo menos mediáticamente. Una pregunta, Ramfi. Se habla de la fortuna de los Trujillo, del acumulamiento de riquezas llevada del Estado y del pueblo dominicano. Y aquí no está el amigo, aquí está el comunicador, el entrevistador. Radamés Trujillo se comprobó que cayó en el narcotráfico. De hecho, fue matado por un famoso fue narcotraficante muerto, colombiano. de una forma brutal. Sí, Si es verdad lo que se no, fue así, que fue así, circula fue en así. la web. Fue así. Entonces, esa fortuna, si fue verdad que existió. Perdón, Emilio, antes de que tú sigas, ¿tú conociste a Radamés personalmente? Sí, claro, Claro, sí. absolutamente. ¿Qué edad tú tenías cuando él murió? No, porque esto es Sí, muy importante. La versión de que a él lo llevaron lo invitaron a una fiesta y lo metieron en un tanque. Él lo va a Eso es hablar, cierto. ahora. Mira, No, pero dame No, culminar, lo voy a hablar perfecto. ahora. Entonces, para que conteste esa pregunta. Y la otra, ¿se diluyó la fortuna de los Trujillo en el exterior, en Miami, en Panamá, en Madrid? Y también lo que le tocó a... Ese es y lo- otro y lo- signo de y- interrogación, porque nadie sabe cuánto. O hay una lo que- caleta por ahí Perdón, todavía. y lo que le tocó a Rubirosa cuando murió en París. Háblame esa vaina. Vamos a ver. Mira, Y con esa parte terminamos, aunque volvamos a invitar. Mira, tú eventualmente sabes que a Rafa. ahora con la desclasificación de los documentos, Sí. ese es un capítulo nuevo en la historia de la República Dominicana que se abre, porque en el libro de mi madre ella establece que la fortuna, el grueso de la fortuna de Trujillo se puso a nombre de una fundación aquí en la ¿Cómo? República Dominicana, ¿Cómo se llama esa fundación? San Rafael, la Fundación San Rafael. Por Seguro. Rafael. Correcto. Y que Ahora, ahora, ¿qué de la pasa? clínica, del Ahora, seguro. esa fundación se dice que todo lo que tenía era para ponerlo al servicio del pueblo. Ahí salen los documentos de ¿Y la quién CIA, la dirige un esa? reporte De la que CIA. dan al presidente de Estados Unidos en su momento, donde dice el grueso de la riqueza de la fortuna de Trujillo se está pasando a una fundación para poner al servicio del pueblo ¿Quiénes dominicano. dirigían esa fundación? Eran personas del gobierno en ese momento porque ya la parte de la familia incluso estaba Pero fuera. hay de cosas la que tú te República acuerdas Dominicana. claramente y de las otras como que no te Espérate, acuerdas. No, ¿de cuáles cosas? ¿De cuáles cosas? No, Pero ¿de cuáles claro, cosas? como No, que no. así, como que gente del gobierno. No, pero ¿en ¿Tú qué tienes sentido? nombre? ¿Quiénes dirigían la fundación? Porque eso no lo van No, a llamar no, y no lo van a no, decir es que, ahora. mira, es que Porque la al fundación- final eso no era ni de Trujillo ni de esa fundación, eso era Eso era patrimonio Ese del pueblo, claro. Porque Trujillo Mil por construyó mil. su Esas familias, patrimonio. ¿quiénes son? Mil por mil. No, bueno, Ah, ahí bueno. en los documentos de la CIA Ah. hablan de los Vicini, hablan Ah. de los Bonetti, hablan de Ornecuacú, por ejemplo, que se quedó con el Caribe y un sinnúmero de Que cosas eran más. esa Caribe era fundación. era un Era de Claro, Trujillo, claro. era de Trujillo. Se puso claro. el nombre de Ornecuacú, él se quedó Claro, con el él. foro público. Eso Incluso fue es así. que Exacto, el foro público. Trujillo cerró el listín diario y duró 17 años Sí, sí, cerrado. sí, sí, Aquí correcto. existían en la época de Trujillo dos El periódicos. Caribe era. Estaba el Listín listín y el diario y Caribe. el... No, perdón. Ah, no, verdad. Estaba el periódico Listín Diario y el periódico La La Nación. Opinión. La No, La Opinión. Opinión. La Opinión. Y La Opinión fue socavado, o sea... Solamente quedó el Caribe. No, él No, lo después el crea, listín lo porque el abrieron. listín cierra Ay, Dios y lo mío, que que me hace clasifiquen es, eso. para mantener su licencia, lo que hace es que Entonces, publica una edición anual para mantener Ya, para vigencia mantener de periodicidad. Sí, la periodicidad. ¿Y de cuánto? ¿Quién No, entonces si dirigían me que da- tú si me da el sepas que break. te hayan No, dicho? si me da En el break. La principio, Fundación San Rafael. Mira, ahí estaba, por ejemplo, Tirso Rivera,
estaba también miembros de la familia, miembros del entorno, no recuerdo los nombres específicamente, pero vamos a hacer público todos esos documentos, pero lo importante Queremos es, que los traigas aquí, claro, que lo entreguen. no, y lo importante es esos documentos de la CIA que yo lo tengo aquí para compartirlo Bien, incluso con ustedes. ¿Cómo pues mataron a mándame Radamés en por WhatsApp. Colombia? Bueno, mira, las informaciones que nosotros tenemos incluso porque... ¿Tú sabes quién fue? muere ¿Tú sabes con quién él- fue? Ah, ¿Tú sabes no, quién no, fue? no, eso fue así porque dijo... Él No, pero tú sabes quién fue. él lo va a decir ahora. ¿Pero y qué? Los Espérate. Verdugos de los Sí, Rodríguez los Orejuela del cartel lo de dijo Cali. allá Sí. en Miami, en una corte que fue así. Las informaciones que nosotros tenemos Vamos a ver. es que Radamés y la persona que con el que lo mataron, porque fueron dos Fueron que dos, sí, invitaron fueron al dos, cumpleaños, fueron dos. eran los dos doble agentes, eran agentes que estaban trabajando para la DEA de Estados Unidos. Estaban en un operativo. O sea, dijo Rodríguez Orejuela eso. Correcto, que eran En doble una agentes, que audiencia. ellos lo descubrieron, porque por eso fue que lo mataron, porque descubrieron que eran doble No, agentes. ellos lo que eran mataron gente- porque se le cayeron 5.000 kilos en unos No, no, barcos que iban a llegar a no, Miami. no, en el Ahí comenzó el testimonio. proceso. No, no, Emilio. Ahí comenzó el Ahí- proceso. No, pero es que en el testimonio. Sí, sí, él no, fueron- dice no, que lo espérate. descubren Póngase de así en acuerdo. el Yo te testimonio. voy a dar la información precisa. No, pero pero- eso está en la déjamelo- corte de déjamelo- Miami. Dejémoslo ahí, espérate. El testimonio. Dos preguntas en una, ya para finalizar. Es bueno que La saquen los fortuna documentos. que se le adjudica a los Trujillo. Y segundo, en la película Conociendo a Joe Black, de Anthony Quinn y Brad Pitt, Y Brad le pregunta... No es Anthony Quinn, Hopkins, es Anthony Anthony Hopkins. Excelente película. Muy buena Es muy película. buena, Sí, aunque Anthony Brad Hopkins. Pitt dice que, Le pregunta- que no la le- volvería le a hacer. pregunta la muerte, que era Brad Pitt, Anthony Hopkins. Señor, debo tener miedo hacia dónde voy a la muerte. Debemos tener miedo si gana Rafi Domínguez Trujillo la presidencia de la República. Para nada, todo lo contrario. Bueno, por Emilio. Todo lo contrario, nosotros vemos a realmente trabajar para forjar una verdadera democracia con la participación. ¿Y la fortuna? de la ¿Cuánto ¿Cuánto era? era, ¿Cuánto más o era? menos? Ya Bueno, con eso señores, cerramos, la decían fortuna. ¿Cuánto era? estimado que eran 600, 620 millones de dólares en ese momento. Decían. ¿Y ahora? Sí, 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 los documentos de la CIA. Pero a Angelita no le tocó ni una boronita por ahí, por la izquierda. No, no, pero es que en el documento de la CIA dice, No, no, pero- dice incluso claro y precisamente que entre los hermanos y Angelita que vendieron acción, ahí lo dice, pero que fue una ínfima qué parte. vivían Franfi, ustedes entonces allá en pero Miami? eso eran los Señores, documentos de la toda CIA, pero mi ¿cuánto familia, tocó? desde que yo tengo uso de razón, trabaja allá. Mi padre ¿De qué desarrolló... trabajaban? Mi padre desarrollaron 27 proyectos inmobiliarios allá en Estados Unidos. Pero hay que tener Entre hay que tener cuarto en para Brinco- desarrollar. No, señora, allá hay bancos, no es como aquí. Allá hay bancos que funcionan que te prestan los bancos dinero para hacer proyectos de esa envergadura y así fue. Pero 27 proyectos desarrollaron ellos. Y de igual forma... Ya yo que tú impresioné- vienes para acá a coger lucha, Rafa. No, eso digo ¿Eh? yo. Eso me dicen mucho. Sí. Aquí hace falta gente buena en el país. Aquí hace falta entregarse en cuerpo y en alma por la lucha. ¿Te vas a sacrificar por el país? Sí, ¿Cuál sí, sí. es, Lo he hecho, cuál lo he es hecho, hermano. el hecho de tu abuelo que más te enorgullece y cuál es el que más te avergüenza? Para terminar. Mira, el que más me enorgullece a mí fue lo que se logró hacer aquí por el trabajador dominicano, que él mismo lo reconoció en su momento, el desarrollo del campo Pero él fue que dominicano. trajo los haitianos aquí. Que- Para el corte de la señores, caña. aquí se No, traían los haitianos para, llegaron en el para el 16, corte de señor. caña, para la zafra azucarera, con permiso de trabajo y se devolvían después de la zafra, Y después para que estemos comenzaron a claros. dejar que fueron los Pero comandantes. la Ese realidad... es el que más te enorgullece y el que más realmente te el campo avergüenza. dominicano. Señor, bueno, para mí una gran metida de pata fue el atentado contra Rómulo Betancourt, entre otras cosas más, pero Entonces el atentado contra Rómulo Betancourt es el que más te avergüenza. no te diría, es que fueron muchos crímenes políticos. Y que la se matanza cometieron no, la aquí. Mirabal no. No, porque Es él que dice yo le que doy la- hermana él dice que Mirabal, la Mirabal cuando a mí fue- me demuestren que hubo realmente, o sea, pruebas fehacientes de que todas las pruebas apuntan hacia otro lado, señor. Fafa. Entonces, ahí ustedes saben, el hecho de Trujillo que avergüenza a Ramfis, su No, nieto. no, y como te digo ¿Cuál yo, y la otro? Dime, represión al pueblo, o sea, la represión al pueblo, o sea, yo diría que en su justa medida, todo lo que fueron los vestigios de la dictadura. Lo que dice Vargas Llosa en su obra de La fiesta del chivo. La fiesta del chivo, ¿tú lo compartes o tú lo cuestionas? No, es que yo creo que eso es una vergüenza para los dominicanos, ese libro. Si realmente todo lo que él relata en su libro... Nosotros somos Sí, una sí, mierda sí, de sí, sociedad. somos sí, una sí, basura sí. La luz, por tengo haber el dato de la aguantado eso. encuesta ACE de Media de Ok. abril reciente ¿Qué dice? del 2025, principales problemas del país. Primero, con un 32.5% delincuencia, violencia e inseguridad. Segundo, con un 30.3% alto costo de la vida. Y tercero, con un 9.1% migración haitiana. Ahí está. Y lo Señores, demás,
No se acabó el mundo, no se acabó el mundo, vino Ramfi y no se acabó el mundo. Graimer, revisa los datos. Gracias a Ramfi. Gracias a Ángel Puello también por la coordinación de esta entrevista. Y vamos a volver a conversar. Claro que sí. Te propongo a los resultados Jonathan Liriano. Y que nos mande los papeles de la silla primero aquí. Jonathan Liriano te lo propongo como candidato del PEN, que sacó mucho voto con el Frente Amplio. Vamos arriba.